Saludos hermanos, celebramos hoy el martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, continuamos escuchando la carta a los Gálatas. Hoy es continuación de la lectura de ayer en la que San Pablo exponía la importancia que tiene no apartarse del Evangelio de Cristo revelado y predicado. Y hoy escuchamos justo la continuación de lo que oímos ayer, que dice así: Hermanos, habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo que no miento en lo que os escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy. Lectura en la que San Pablo, pues para darle un cimiento más sólido a esto que escuchamos ayer de no apartarnos del Evangelio que se nos ha predicado, San Pablo lo que hace es relatar los comienzos de su vocación. Dios le llamó para convertirlo en apóstol, cuando él a lo que se dedicaba era a perseguir encarnizadamente a la propia Iglesia de Cristo. Lo dice el mismo apóstol, cuando hace referencia al final de la lectura que yo era un desconocido para las iglesias de Cristo. Lo único que oían decir es que el que los perseguía ahora anuncia la fe que antes intentaba destruir. Esto es lo que le pasó a San Pablo. ¿Con qué saña? Lo dice también él al comienzo de la lectura. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo. ¿Con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios? La asolaba. Esto es lo que hacía. Encarnizadamente perseguir cristianos. Pues a este es al que el Señor, por su gracia, le llama, le convierte el corazón para convertirlo en apóstol. Esto es para que entendamos que para Dios no hay nada imposible. San Juan Crisóstomo dice: ¿existe un alma más humilde que esta? Si se refería a lo que le acusaba, a su persecución, a la devastación de la Iglesia, habla de ello con una crítica rotunda de su propia vida pasada. Y en cambio no se detiene en los detalles de lo que ahora podría ser su gloria. Porque si hubiera querido San Pablo, habría podido relatar con mucha amplitud todas sus buenas acciones y sin embargo no dice nada de ellas. Al contrario, atraviesa como un mar infinito con una sola palabra y dice: vine a las regiones de Siria y Cilicia, alababan a Dios por causa mía. Oye, ¿con qué humildad San Pablo vive? No dice: me admiran, me alaban, están asombrados por lo que hago, por lo que digo, por cómo predico, por... Lo que San Pablo hace es subrayar que todo es producto de la gracia de Dios. Glorificaban a Dios por mí. No le glorificaban a Él, sino a Dios por Él. Esto es lo que todos nosotros debemos aprender.
No se trata de que me glorifiquen a mí, sino a Dios. No se trata de que a mí me alaben, sino que reconozcamos nosotros mismos que todo en nuestra vida es producto de la gracia de Dios, para la que nada hay imposible. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.